Con todo lo que conocemos sobre anillos ideales, vamos ahora a pasar a contar el número de elementos que tenemos en el anillo cociente. Ya hemos visto que si tenemos un anillo y tenemos un ideal, podemos construir el grupo cociente de manera que éste estará bien definido y heredará las operaciones suma y producto del grupo inicial, en este caso del anillo inicial, ¿no? Bueno, pues en este caso nos están dando el siguiente anillo, los enteros de Gauss, que sabemos que está formado por los elementos A más BI, donde A y B son números enteros, cocientado por el ideal I, siendo este un ideal principal y estando generado por el elemento 2i. Nos piden entender cómo son los elementos del espacio cociente. ¿Qué eran los elementos del espacio cociente? Bueno, pues si este dibujo de aquí representa nuestro anillo ZI, sabemos que los elementos del grupo cociente van a ser cajitas que contienen distintos elementos de nuestro anillo R, pero los elementos en sí es cada una de las cajas y lo que nos importa contar es el número de cajas que tendremos. Vamos a ver cómo hacerlo. Primera afirmación muy importante. Siempre que trabajemos con los enteros de Gauss, si tenemos un entero de Gauss, sin tomar clases, cuando pasemos al anillo cociente, la clase a la que va a pertenecer este elemento es la clase de A más la clase de B por I. Lo pongo con un ejemplo para que se entienda mejor. Imaginad que cogemos el elemento 2 más 4i. Esto es un número que sabemos que está en los enteros de Gauss. Imaginad que nos preguntamos a qué clase pertenece este elemento cuando estamos trabajando en el grupo cociente. En el grupo cociente, más bien en este caso, en el anillo cociente. Bueno, pues directamente la clase de este elemento va a ser la clase de 2 más la clase de 4 por i. Y esto es algo que siempre se va a cumplir cuando cocientamos por ideales. La demostración de esto se deja como ejercicio, pero se haría por reducción al absurdo, basta suponer que no. Suponemos que B es distinto, por ejemplo, a la clase de B y se llega a una contradicción. Con esto y entendiendo a qué clase pertenece cada uno de los elementos, es decir, imaginad que aquí tenemos el elemento 1 más i. Pues cuando hacemos clases, ¿a qué clase va a pertenecer? A la clase del elemento 1 más i. Imaginad que tenemos otro elemento, el elemento 2 más i. Este va a estar en la clase el elemento 2 más i. Pero ¿cuál es nuestra verdadera pregunta? ¿Cómo sé yo si la clase de este elemento es la misma que el de este? ¿Cómo sé cuántas clases son iguales entre sí y en total cuántas son diferentes? Bueno, pues para poder hacer eso vamos a trabajar primero entendiendo el ideal entre el que estamos cocientando. Nuestro ideal es el ideal generado por el elemento 2i. Vamos a recordar qué significaba que un ideal fuese generado por un elemento, que recordemos que eso era que el ideal es principal. Bueno, pues cualquier elemento A que pertenezca a este ideal, de hecho vamos a escribir este elemento, mejor lo vamos a llamar Z, lo podemos escribir como A más BI. Bueno, pues ¿qué debe cumplir este elemento? Este elemento debe poder escribirse como el generador por un elemento de la forma genérica de nuestro anillo de enteros de Gauss. Esto significa que este elemento pertenezca al ideal generado por este elemento. Pues bien, vamos a entender quién es este ideal. Voy a hacer una afirmación que es muy relevante y que vamos a demostrar y que puede utilizarse para más ejemplos siempre que cocientemos entre ideales principales en los enteros de Gauss. Bueno, pues afirmamos que el ideal generado por el elemento 2i es el mismo que el generado por 2. Intuitivamente parece que con el 2, ¿cómo vas a generar el elemento 2i a partir del 2? ¿O cómo generas el 2 a partir del 2i? Bueno, pues vamos a demostrarlo. Para demostrar que esto es muy importante, que dos ideales son iguales, lo que hacemos siempre es coger el generador de uno y el generador de otro. Y hay que ver que pertenece al ideal generado por uno de los elementos y viceversa. En el momento en el que demostremos estas dos inclusiones, tendremos demostrada la igualdad. Vale, pues ¿cómo sabemos que el elemento 2i pertenece al ideal generado por 2? Pues tenemos que ver que el elemento 2i puede escribirse como el generador por otro elemento.
Si nos fijamos, basta con tomar a igual a 0, que es un entero, como bien queríamos, porque los coeficientes a y b recordar que son enteros, y b igual a 1, y con eso se da la igualdad. Veamos ahora cómo podemos generar el 2 a partir de el 2i. Quiero que 2 pueda escribirse como 2i más por a más bi. Bueno, pues en este caso, para hacer este cálculo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues podemos considerar, por ejemplo, b igual a menos 1 y a igual a 0. En tal caso nos quedaría 2i menos, 2i, vamos a ponerlo antes así, 2i por 0 menos i. Si hacemos esta operación nos queda menos 2i cuadrado y eso nos da 2. Bueno, pues hemos visto que los dos generadores pertenecen al ideal generado por el opuesto. Por tanto, los ideales son iguales. Esto nos va a pasar siempre que tengamos un ideal de esta manera. El 2i, el 3i, el 5i siempre va a ser lo mismo que el ideal generado tan solo por el número natural en sí mismo. ¿Por qué hemos hecho esto? Bueno, pues porque si los ideales son iguales va a ser más fácil para nosotros entender con qué estamos trabajando. Estamos trabajando con el cociente por 2, que se ve bastante más sencillo para poder trabajar con ello. Bueno, pues vamos ahora por partes a entender qué es lo que nos pasa. Ya hemos entendido el ideal, vamos a entender ahora qué forma tienen los elementos que están en el ideal. Hemos dicho que si tenemos un elemento de la forma a más bi, cuando pasamos al cociente, vamos a pasar al cociente, esto pasa a ser clase de A más clase de B por I. Pues bien, ya hemos pasado a clases. Recordemos que nuestro ideal es el generado por 2. ¿Cuál es el ideal generado por el 2? Los múltiplos de 2. Entonces, tenemos que entender la clase del 2 como la clase del neutro, que es la clase del 0. Recordad que cuando cocientamos, lo que está abajo sería el equivalente a la clase del 0. Entonces, con esto sabemos que una vez que partimos algo cocientado por 2, hay dos opciones. Los que dan resto 0, que es la clase del 0, y los que dan resto 1, que es la clase del 1. Por tanto, para A tenemos dos opciones, porque recordad que A procede de los enteros cocientados por 2. Nos queda opción clase del 0, opción clase de 1. ¿Y qué nos va a pasar para B? Exactamente lo mismo, clase del 0, clase del 1. Por tanto, tenemos 4 posibles clases, es decir, 4 posibles elementos, 4 elementos en el cuerpo o en el anillo en el que estamos trabajando. ¿Qué posibilidades tenemos? Si A y B son 0, pues el elemento clase del 0. Si A es 1, tenemos el 1 y B 0. Luego, si A es 0 y B 1, tenemos la clase de I. Y si no tenemos la clase de 1 más I. Estas son las 4 combinaciones. Entonces, importante, lo que pasa con A y B es que pueden pertenecer a Z cocientado con 2Z. Por tanto, solo hay 2 posibles clases, hacemos las combinaciones, nos salen 4 elementos. Pero el ejercicio, también muy importante, no se queda aquí. ¿Por qué sabemos que estos 4 elementos son distintos entre sí? Porque yo puedo afirmar que la clase del 0 es distinta a la clase del 1, o la clase del 1 es distinta a la clase del i. Es importante que una vez que hemos identificado los elementos, comprobemos que son diferentes. Vamos a ir por partes. ¿Es la clase del 0 distinta a la clase del 1? ¿Qué es lo que hemos hecho? Tenemos aquí nuestro anillo, Z cocientado con el ideal generado por 2, ZI. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Sabemos que hay una clase que es la clase del 0, en la cual hay varios elementos. ¿Cómo sé yo que el 1 está en una clase diferente? Bueno, pues vamos a ver si con las definiciones que conocemos podemos demostrarlo. ¿Cómo sabemos si dos clases son iguales? Recordemos la definición que habíamos hecho. A se relaciona con B si, solo si, A menos B está en el ideal. Por tanto, el 0 se relaciona con el 1 si y solo si 0 menos 1 está en el ideal generado por 2. Pero obviamente el menos 1 no está en el ideal generado por 2, dado que no es múltiplo de 2. Por tanto, no pertenecen al ideal generado por 2. Luego la clase del 0 y la clase del 1 son distintas. Vale, por ahí lo tenemos. Ahora, vamos a ver más cosas. La clase del 0, además, sabemos que es la clase del neutro. Pues si sumamos
algo, cualquier clase más la clase del 0, sabemos que nos va a devolver el elemento inicial. Por tanto, ahí tenemos nuestro neutro. Bueno, pues quizás una de las preguntas que nos puede surgir es, ¿la clase del 1 es igual a la clase del i? ¿O la clase del 1 es igual a la clase de 1 más i? Bueno, pues para ello vamos a empezar con este. ¿Qué sabemos? 1 se relaciona con i, si, solo si, 1 menos i pertenece al ideal generado por 2. Bueno, pues vamos a ver si esto es cierto. Bueno, pues 1 menos i tenemos que ver si puede escribirse como 2 por a más bi, donde a y b son números enteros. Pero sabemos que esto no tiene solución en los números enteros, dado que deberían ser números racionales. Por tanto, no pertenece. El elemento 1 menos i no está en el ideal generado por 2. Por tanto, la clase del 1 es distinta a la clase de i. Vale, con eso lo tenemos. Continuamos. ¿Qué más nos falta por ver? Bueno, pues vamos a ver si la clase del 1 es igual a la clase del 1 más i. Vamos a ver qué se nos ocurre aquí. Bueno, cosa importante. Si un elemento es invertible, tomando clases también es invertible. ¿Por qué esto es importante? Si a más bi es invertible, cuando tomamos clases, a más bi también es invertible. Esto es relevante porque nos lleva a que el 1 es invertible en z con i. Por tanto, la clase del 1 es invertible. Si vemos que la clase de 1 más i no es invertible, no serán iguales, pues tiene que ocurrir que si es la misma clase tenga las mismas propiedades. Por tanto, vamos a ver si este elemento es invertible. Pero mirad lo que ocurre aquí. Si lo elevamos al cuadrado, nos queda clase de 1 más 2 por la clase de i más la clase de i al cuadrado. La clase de i al cuadrado es la clase de menos 1 y la clase de menos 1 en z2 sabemos que es la clase de 1, ¿no? Entonces nos queda esto por aquí y ahora clase de 1 más clase de 1, clase del 2. Clase del 2 más clase del 2i. Y en z2, que recordad que estamos en z2z, la clase del 2 es la clase del 0. Por tanto, esto nos queda 0. ¿Qué concluimos de esta manera? Que 1 más i por 1 más i nos da la clase del 0. Ambas son distintas de la clase del 0, pues no son en neutro. Eso implica, por definición de divisor de 0, que la clase del 1 más i, este elemento, es un divisor de 0. ¿Y qué es lo que vimos acerca de los divisores de 0? Si un elemento es divisor de 0, muy importante, no puede ser invertible. Si es divisor de 0, entonces no es invertible. Por tanto, este elemento no es invertible y el 1 sí. Por tanto, tenemos que la clase del 1 es distinto a la clase de 1 más i. ¿Qué más nos falta? Nos falta por demostrar o ver si la clase de 1 más i es igual a la clase de i. Es lo único que nos falta. Bueno, pues vamos a ver qué más se nos ocurre.